estamos. Comenzamos entonces la clase del día de hoy de ciencias con anunciarles que vamos a estar todos los días jueves haciendo clases de ciencia física, así que les doy la más cordial bienvenida. Sepan que las clases van a ser entonces después de las 21:30, hoy día de manera excepcional, salir un poquito más tarde, pero aplauso, espero que ahí que me saluden en los comentarios, van a aparecer en la grabación y después esto lo subo a YouTube. Así que está todo conectado. Y hoy día vamos a partir física eh, leyendo un poco el temario. Eso es lo más importante. Hola, di la prueba de ciencias y no no me enteraba que tenía 80 preguntas y alcancé hasta las 68. Sí, esto es de las cosas que uno tiene que conversar cuando rinde la prueba. Partamos desde ahí entonces, 99. La prueba de ciencias es la prueba más extensa de todas, junto con la de historia. Cuenta de 80 preguntas si tú rindes, sí, 80 preguntas. Y se distribuyen de distinta manera. O sea, esto depende de lo que tú, dónde hayas estudiado, si estudiaste en un técnico profesional o en un colegio científico humanista. Y depende de eso, tú podrías optar a tomar una prueba especial que es la de científico humanista. Y si no, tienes que o la de técnico profesional. Pero si estamos en el rubro científico humanista, de hecho, la primera encuesta que vamos a hacer es si ustedes van a rendir la prueba técnico profesional o científico humanista. Escríbame. Esta es la primera clase del tema. Sí, estamos partiendo el tema de física y vamos a partir con el temario. Sí, era mucho texto, hay que tener harto aguante y la mayoría era puro método científico. Está dando al clavo con el tema. Exactamente. La prueba, como les decía, depende de lo que ustedes decidan. Por un lado, vamos a hacer aquí el mono. Si ustedes vienen de un colegio humanista científico, le vamos a llamar HC, tienen solo una posibilidad de prueba, un tipo de prueba, que es la prueba para humanista científico, es la típica. Y si ustedes estudiaron en TP, en técnico profesional, tienen dos opciones. Rinden la prueba TP o pueden rendir también la prueba de científico humanista. Ustedes deciden ahí. ¿Es difícil la de física? No, yo creo que no. Yo creo que es la más fácil. Entonces aquí tenemos la prueba humanista científico para la PAES. Y esta prueba consta de 80 preguntas. Aquí lo vamos a leer igual en el documento. Aquí dice, el proceso de admisión regular 2026, para personas humanistas científicos, la prueba de ciencia está construida por un módulo común y un módulo electivo, donde el módulo electivo puede corresponder al eje de biología o al de física o al de química, mientras que para las personas egresadas de formación técnico-profesional existe el módulo técnico-profesional, MTP. ¿Ya? Existe ese módulo. Y tanto el módulo común como el módulo electivo como el módulo técnico profesional consideran los objetivos de aprendizaje de ciencias naturales y las habilidades científicas referidas en las bases curriculares. Ya esto es una cosa técnica, pero lo que quiere decir es que se basa en lo que van a enseñar en la escuela en base a objetivos de aprendizaje de ciencias y habilidades científicas referidas en las bases curriculares, que es como lo que rige la ley para la educación formal. Y aquí vamos a ver dónde dice. Consta de 80 preguntas, que es la sorpresa de 99, que decía, no tenía idea que tenía 80 preguntas. Y fíjense en lo siguiente. De estas tienen 4 o 5 opciones. Esa es la estructura. 4 o 5 opciones. Y esto se separa en 54 de módulo común y 26 de módulo electivo o MTP. Entonces,
así tenemos el mono. Tenemos la prueba para los científicos humanistas y las pruebas para técnico profesional. Ambas tienen 80 preguntas. Es una prueba extensa y por lo mismo hay que practicar, porque si no uno se quema, ¿cierto? Si no tienes tiempo. De hecho, la primera cosa que te diría es que si no tienes el hábito de leer durante 2 horas y media, tenemos un problema. Porque todas las pruebas duran eso. 2 horas y media. O sea, en torno a las 2 horas y media. Entonces, tenéis que tener el aguante de poder leer concentradamente 2 horas y media. Así que vamos dejando las redes sociales menos para estas cosas como educarte. Y por eso que también tenemos otro espacio aparte de TikTok para estudiar. Estás en HC. ¿Cómo se divide HC? Se divide en módulo común y módulo electivo. El módulo común son 54 preguntas y el módulo electivo 26, suman 80. Y este módulo común tiene de biología, física. El módulo común, las 54 preguntas son biología, física y química. ¿Cuánto tendrá de cada una? 18, ¿cierto? Porque son 54 dividido en 3. Vamos viendo, 54 dividido 3 es 18, ¿cierto? Sí, es 18. Entonces hay 18 de biología. Vamos entendiendo el mono de esto. 18 de física y 18 de química. Más o menos. A veces puede tener un poquito más de biología, habitualmente. Y estas 26, ¿de dónde vienen? Del módulo electivo. De lo que tú elijas. Puede ser biología 26, química 26 o física 26. Ahí depende de su asignatura afín. Yo estudié física en la Universidad de Chile, matemática y física, pero cuando rendí la PAES, yo di química. Y, o sea, cuando di la PSU. Cuando di la PSU, di química. Y antes de eso di biología, nunca di física, porque en mis tiempos física era súper difícil, era como ir al matadero, pero ahora no. Yo creo que como decía ahí bien Poch y también otro, la prueba se basa en habilidades científicas y por lo tanto ya el tema de contenido no es tan pesado y también la parte matemática no es tan pesada. Voy a dar TP. Entonces, ¿qué pasa en TP? ¿Cómo se estructura TP? Acá la tenemos, el mono de TP. TP se estructura así. TP tiene el módulo común, que son 54 preguntas separadas en biología, física y química. Y en el módulo TP, el módulo TP tiene 26 preguntas, que también son de biología, física y química. Aquí tú no eliges una asignatura en especial o un eje, como le llaman, un eje de ciencias, sino que vienen de biología, física y química, pero con una proporción distinta. Aquí sí creo que hay más de biología. Vamos a leerlo en el temario, porque puede ser que me esté equivocando. Vamos a ver. ¿Por qué estamos viendo esto antes de ir a ciencia y estudiar? Porque hay que entender a qué nos enfrentamos y cómo estudiar para esta prueba. Dice, de las 80 preguntas, 75 son consideradas para el puntaje, porque hay 5 preguntas de pilotaje, que tiene que ver con temas estadísticos, están haciendo pruebas en el equipo de EMRE. Entonces hay preguntas que no van al puntaje. Mala suerte si las tuviste correcta y nadie sabe cuáles son. 75 preguntas para el puntaje, hay 5 que no se ocupan para calcular el puntaje. Y tenemos 2 horas 40. 2 horas 40 es como ir a Talca, de Santiago a Talca. Es como... Y en ese tiempo tienes que estar concentradísima. Profe, ¿a qué hora empieza para llegar más temprano? No es que me atrasé. Deberíamos partir 9:30, 9:45 y partimos 11.
Así que llevamos 14 minutos de transmisión. Llega hasta tiempo. ¿Y qué más tenemos acá? La prueba dice, considerando lo anterior, las habilidades científicas y los conocimientos de la ciencia que se medirán en la PAES regular se presentan en detalle en la siguiente parte. ¿Qué otra cosa no leímos bien? ¿Qué cosas se van a evaluar? De biología aparecen áreas temáticas, en física otras áreas temáticas y química otras áreas temáticas, que nos dicen mucho, son temas gigantes. Ondas, mecánica, energía, tierra. Después vamos a ver qué significa eso. Pero lo importante es que la prueba se forma igual que la PAES M1 de contenidos y habilidades. Y en este caso está dividido en habilidades científicas y conocimientos de la ciencia. La parte de contenidos sería conocimiento de la ciencia y la parte de habilidades científicas sería propiamente como con método científico y todo lo que está en torno a hacer ciencia. ¿Ok? Vayan planteando dudas en el chat, por favor. Así que todas las dudas que tengan, vamos planteándolas. Si les gusta la transmisión, póngale tap, compartir. Y recuerden que esta clase queda grabada, la voy a subir a YouTube y también a la plataforma, que la tenemos por acá. Miren, está quedando bonita. Aquí tenemos la plataforma de cursos de Nico Melgarejo. Así que la vamos a estar subiendo acá para que tengamos acceso. Sigamos con la lectura. Fíjense que aquí aparecen las habilidades científicas, que no las voy a leer todas, pero están asociadas a, como de manera global, observar, plantear y preguntas, o sea, observar y plantear preguntas. Aquí aparecen los criterios de evaluación. Esto es lo que va a estar asociada a la prueba y lo que ustedes deberían ser capaces de hacer. Identificar preguntas a partir del conocimiento científico que puedan ser resueltas mediante una investigación. Identificar hipótesis para dar una explicación tentativa a un problema científico que debe validarse con evidencia. Esto es lo que se evalúa en la prueba. Ojo, vamos destacando. Identificar preguntas a partir del conocimiento científico que puedan ser resueltas mediante una investigación. Ojo, no es cualquier pregunta, sino que son preguntas científicas que se puedan responder con una investigación. Eso tienen que ser capaces ustedes. Segundo, identificar una hipótesis. ¿Saben lo que es una hipótesis? Para dar una explicación tentativa a un problema científico, o sea, una hipótesis científica que debe validarse. Hipótesis científica validable. Eso es lo. ¿Ustedes saben hacer eso? ¿Sabrían hacer eso en un contexto? ¿Se dan cuenta que no depende del contenido? Es una habilidad científica de hacer preguntas y observar. Planificar y conducir una investigación. Por supuesto que ustedes no los van a mandar a tomar un equipo y hacer una investigación, pero se va a hacer como una situación hipotética donde a ustedes les va a tocar hacer algo. ¿Qué? Veamos. Esto es lo que se va a preguntar en la prueba. Cada vez que vamos a una pregunta de EMRE, va a ser de este estilo. Va a apuntar a algo de acá. Porque así las construyen. O sea, la gente que construye, digo, voy a hacer una pregunta de seleccionar evidencias que sustenten leyes, teorías o modelos científicos. Entonces, vamos a hacer. Primero hay que seleccionar evidencias que sustenten leyes, teorías o modelos científicos. ¿Qué hay que seleccionar? Evidencias. Puede haber una situación donde van a haber ciertas variables y tú tienes que seleccionar cuáles son las evidencias más pertinentes para construir una ley, una teoría o un modelo científico. Investigar el componente de una investigación científica como, y por eso hay que saberse esto, que es el marco conceptual, qué es la teoría, qué es la ley, qué es un modelo, qué es un objetivo, cuál es la pregunta, cuál es el problema, cuál es la predicción, cuál es la observación, cuál es la hipótesis, cuáles son las variables dependientes o independientes, cómo se hace el diseño del experimento. Se dan cuenta que todo tiene que ver con cómo se va a hacer el experimento, qué se va a medir, cómo se va a medir, y todo eso hay que
trabajarlo. Procedimiento, inferencia, evidencia, es grande, resultado y conclusión. Todas esas cosas son parte de el componente de una investigación y hay que identificarlas. Esa es la habilidad, identificar. Es decir, que ustedes puedan apuntar con el dedo, esa es. Esa es la pregunta. Esa es la teoría. Ese es el modelo. ¿Ya? Ustedes tienen que identificarlo. Apuntarle con el dedo. Ese es. Vamos con el otro. Estamos entendiendo cómo es la prueba para que entiendan que la parte de contenido es como el contexto en el que ocurren las cosas científicas en un área particular como la física, la química y la biología. Es importante tener un conocimiento básico de conceptos científicos, a diferencia del lenguaje donde la prueba es de comprensión lectora, pero el conocimiento de mundo no debería influir en tus respuestas. En ciencias sí. Vamos con el otro. Seleccionar procedimientos de una investigación. Aquí hay otra tarea. Seleccionar. ¿Qué cosa? Los procedimientos de una investigación. Entonces yo tendría que ser capaz de saber cuáles son los procedimientos de una investigación para la resolución de un problema científico. Determinar el objetivo de investigación. Te van a preguntar, ¿cuál es el objetivo de la investigación? Para la resolución de un problema científico. Asociar instrumentos o materiales a usar. O sea, tengo que saber cuáles son los materiales que se pueden ocupar en una investigación. Tengo que saber identificarlo. Ahí sí que yo estoy bien perdido. No me acuerdo tanto. Pero los podría haber identificar en física, pero no sé, en química se me olvidaron. Como la probeta, cómo se llamaba el otro que es el triangulito, cómo se llama el otro que es más largo, ese que estuvo como gigante, ya ni me acuerdo. Profe, ¿sabe que en matemáticas me pasa mucho que hago ejercicio y me colocan en otro contexto y me cuesta responder? Ya, eso es habitual y lo que está pasando es que estás todavía en el proceso de transitar entre algo, una situación conocida a otra nueva. Eso es normal. Identifica las cosas en las que se parecen. Eso tendrías que reflexionar. ¿Qué se parece lo que ya respondí a esto nuevo? ¿Cómo me puede ayudar la estrategia que ya usé en esto? Entonces tienes que ser consciente de las estrategias. Es lo que pregunta ahí User, que en general es matemática, pero eso aplica también a ciencias. Y distinguir las variables de una investigación. Sí o sí, fíjense, Poch, Tai Tai, Francisca González, Cami Ursúa, Meli, Chin Chin, Rocío Vivar, User, Vivian, Agustín, Ale, Polín, Carol, Isabel, Rosita y Javiera, y no alcanzo a leer al otro, que tienen que ser capaces de distinguir las variables de una investigación, es decir, cuál es la variable dependiente e independiente. Esa va a ser una pregunta, no es como, ¿me lo van a preguntar? Sí. Variable dependiente, variable independiente. Eso es lo que tienen que saber. Y sigue la cosa, porque ciencias es así, un monstruo gigante. Procesar y analizar la evidencia. Tienen que ser capaces ustedes de identificar relaciones, patrones. O sea, va a aparecer algo, hay que ver una tendencia en un gráfico. ¿Qué está pasando acá? Hay una disminución, un crecimiento prolongado, se puede esperar eso entre variables. O sea, tienen que ver los patrones en una gráfica. Esto es como estadística, representación de datos, esto es como matemática. Usando expresiones y operaciones matemáticas, ojo, expresiones y operaciones matemáticas. O sea, en algún momento podría aparecer un modelo que hay que describir para relacionar variables directamente proporcionales, inversamente proporcionales o de otro tipo, cuando sea pertinente. Hay que identificar predicciones. O sea, hay que en una situación hay que saber cuándo te estén hablando de la predicción. Identificar inferencias a partir de resultados. Eso es lo que te cuesta. Sí, yo creo que
el problema, Valeria, ahí, en lo más difícil, es sobreinferir. O sea, como meterle de tu cosecha agregarle información que no te están dando, pero que tú conoces. Esa es la sobreinferencia, que también pasa en historia. Como yo sé tanto de historia que meto de lo que yo sé en lo que me están preguntando. Pero hay que solo centrarse en lo que te están diciendo de información. Solo eso. Identificar conclusiones, inferencias a partir de resultados. Eso, de lo que tú decías. Conclusiones o inferencias a partir de resultados. ¿Cuál es la conclusión del experimento? ¿Qué se puede decir? Porque la predicción viene antes de hacer el experimento. Es como yo les digo, tengo un lápiz, lo voy a soltar. ¿Qué va a pasar? Y ahí vendría una predicción. Va a caer. O podría decir, ¿cómo sería el gráfico de velocidad versus tiempo del lápiz cuando caiga? Ahí hay una predicción. El gráfico va a ser una línea recta o va a ser una curva así. Así. Esa es la predicción. Y luego se investiga lo que pasa, se modifica una variable para ver, ¿qué pasa si lo hago de más arriba y de más abajo? ¿Cambia? Y después se cruzan los datos y se dice, ¿hay una tendencia o no? Y en base a eso hay conclusiones que hacer. Todos los jueves serán de física. A menos que tenga algún invitado y haga otra ciencia, pero por ahora yo soy de física. Evaluar la validez, confiabilidad, alcance o limitaciones de una investigación científica. Esto es, ¿a qué les huele esto? Este es de otro, de evaluar. A mí me huele a identificar fake news. Para mí esto es como fake news, como ver si realmente se puede decir que la investigación es confiable. ¿Cuándo podría ser una investigación no confiable? Como las que aparecen santiaguinamente, voy a hablar, aunque yo no lo ocupo mucho, el metro. Las noticias del metro. Le dice, una investigación de la Universidad de Massachusetts ha dicho que las personas que toman agua mueren primero. Eso, y hacen esa investigación y no te dicen, y si uno se mete un poquito más a investigar, quizá esa investigación se hizo con 10 personas. Con 10 personas ya puedes concluir algo tan grande. Entonces ahí podría ser como, ¿es confiable la investigación? ¿O es tan válida como dicen? Con 10 personas ya, como cuando hacen las encuestas para los políticos. A veces también pasa eso, como dicen, no, la gente, el 80% va a votar por tal. Y ahí, ¿a cuántos le hicieron la encuesta? A 10 personas. O sea, 8 de 10 dijeron. Entonces, claro, hay que ver también otras variables de la investigación. Evaluar la replicabilidad de los procedimientos. Es decir, va a haber un procedimiento y van a ver si son capaces de hacer de nuevo el mismo experimento de nuevo, que es parte del método científico. La gracia de un método científico es que alguien descubre algo, dice cómo lo hizo, y luego otra persona en otra parte del mundo podría tomar la receta de lo que hizo, siguiendo el procedimiento, y debería obtener resultados similares. Esa es la replicabilidad del procedimiento. Es decir, no sé, la teoría de Albert Einstein de la relatividad no es que solamente se tenía que descubrir o se puede... tiene que ser la gente en Alemania, en Estados Unidos, en Rusia, donde sea, si hacen el experimento, lo que se dice, deberían tener resultados similares. Evaluar la coherencia, la pertinencia entre dos o más componentes de una investigación científica, como ver si hay pertinencia entre todos los elementos de una investigación científica. De nuevo, este para mí parece ser como el bloque más grande de cosas que hay que estudiar. Lo bueno es que yo sí les voy a tener guía de esto y vamos a tener habilidad del pensamiento científico. Vamos a tener guías de esto
de pensamiento científico y no solamente de conocimientos acerca del método científico, sino de... Tengo un curso de habilidad de pensamiento científico que se los voy a compartir. Y también, si hay gente de historia, no sé, también tengo uno de habilidad de pensamiento histórico, pero se viene. Vamos con lo último. Evaluar cómo contribuye o ha contribuido una investigación científica a la generación o mejora de tecnologías. Ya, esto es saber cómo el impacto social en la sociedad de una investigación científica. Y esto también parece ser como muy, como decía, muy woke, muy woke, eh, pero es así, po. Hay que reconocer cuáles son las implicancias sociales de una investigación científica. De ahí, o sea, les voy a contar como una cosa. Yo el 2010, a principio del 2019, me gané un viaje y fui a Estados Unidos. Y fui a Silicon Valley. Y en ese tiempo recién estaban los autos Waymo, que son los autos autónomos de Google. Estaban recién dando vuelta en San Francisco. Ahí fui. Y fuimos a conocer a un científico que trabaja en la NASA y es chileno. Fuimos a la NASA, al AMES, que es un centro de investigación de la NASA, pero por mala suerte justo estaban en paro, así que fuimos y estaba todo cerrado, pero nos hizo como el tour por fuera. Y en ese tiempo empezó a hablar le preguntamos, oye, ¿qué está pasando aquí en San Francisco? Y nos dice, mira, lo que pasa es que aquí en San Francisco lo que se habla en los bares, porque allá como todos son emprendedores y tú te encontrás en cualquier lado, decían, eso era la inteligencia artificial. Como que para él eso era lo más wow que estaba pasando, pero que como que era un rumor. Y él nos decía esto en ese tiempo, que, que cada cierto tiempo tenían que apagar cuando los investigadores tenían que apagar los servidores porque se les descontrolaban las inteligencias artificiales. O sea, se terminaban pasando cosas más oscuras y que terminaban apagando los servidores porque si no eh, podía escaparse de lo que estaba pasando. Y que no sabían cómo funcionaba, pero que era algo muy potente, pero que todavía estaban dándole vuelta y que estaba como en secreto. Y claro, después de 2019 y después 2 años más, 3 años más, ChatGPT 2022, y esto llevaba harto tiempo cocinándose, pero les cuento como que la investigación, sí o sí científica, tiene una componente social que va a estar presente en la PAES y que tenemos que analizar. Cuáles son, como decían por ahí Humberto Eco, creo, Humberto, si no me equivoco, como ciencia con conciencia. Vamos con el otro. Seleccionar un recurso, tabla, gráfico, modelo u otro para comunicar información de acuerdo a un determinado objetivo. Es decir, eh, tenemos que saber cuál es la mejor forma de comunicar la información. No, llegaste tarde, Mini, solo llevamos 33 minutos. Y ahí están todas las cosas. Y eso, que todas estas cosas que vimos acá, son las que se van a cruzar con el conocimiento de la ciencia. Esto es acerca de la ciencia, habilidades científicas evaluadas en la PAES, y esto se cruza con la parte de conocimientos. En la prueba de ciencia está mucho más directo que realmente los contenidos están en una segunda división y se mezclan con lo anterior. Vamos a ver. Ahora voy a ver solo física. Y ojo con este cuadrito que es muy importante. En ciencia es súper claro que esto siempre pasó, que la cantidad de temáticas es más extensa que la cantidad de preguntas que aparecen en la prueba. Hay más de 80 temáticas y por lo tanto puede ser y va a ocurrir de que temáticas que se presentan aquí en el temario no van a ser evaluadas en la prueba. Porque no caben. Vamos con ciencias físicas. En ciencias físicas
vamos a ver más o menos de qué trata esto con una lectura a vuelo de pájaro. Primero tenemos el eje de ondas, que siempre ha estado. Ondas históricamente, PSU, PDT y PAES siempre ha estado ondas, pero antes tenía el sonido, para que tengan una idea. El sonido estaba como fenómeno de onda, pero hoy día no, y partes directamente de ondas de tipo electromagnética. Ondas mecánicas ya no van, y solo ondas electromagnéticas, es decir, luz y sus derivados. La luz es como una categoría dentro de una más grande, una familia gigante que se llaman electromagnéticas. Y por eso, de hecho, hoy día vamos a partir con conocer la relación entre longitud de onda, frecuencia y rapidez de propagación de una onda electromagnética. En eso vamos a estar trabajando. Tenemos que conocer los elementos de las ondas electromagnéticas, que son la longitud de onda, la frecuencia, el periodo y la amplitud. Y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a estar tocando esos dos primeros tópicos. ¿Cómo saber si me la voy a poder con ingeniería? No, si te la vaya a poder. Hay que avanzar nomás. Así de sencillo. A rato te vas a sentir tonto, tonta, pero tenés que seguir adelante nomás. Te la vaya a poder. Es cosa de persistencia, nada más. No es talento. El, la constancia siempre le gana al talento. Siempre. Hay mucha gente talentosa fracasando o mucha gente talentosa que queda en el camino. Siempre cuento esta historia, pero cuando yo entré a la carrera tenía un amigo que entró a la misma carrera que yo y él fue puntaje nacional de matemática. Pero le fue como el hoyo. Porque no tenía hábitos de estudio y no fue constante. Así que realmente no. Lo importante es la constancia, la consistencia, más que el talento. Siempre la constancia le gana al talento. ¿Hace clases particulares? Sí, me quedan todavía algunos cupitos por ahí en la semana. Vamos entonces. Espectro electromagnético. Esto es todo de onda. Electromagnético, fenómenos ondulatorios en onda electromagnética, siempre electromagnético, absorción, reflexión, refracción. Aquí aparecen como espejos y lentes. Formación de colores. Esto es relativamente nuevo, pero lleva como 2-3 años. Colores y dispersión. Hay que saber de colores. Y efecto Doppler siempre ha estado, pero en este caso de la luz. Y comportamiento de la luz en espejos, como les decía. Los espejos entran y también lentes, espejos y lentes. Y funcionamiento de la y utilidad de dispositivos. Siempre ha estado esto de aplicaciones de la tecnología, en este caso ondas electromagnéticas, en ciertos artefactos. ¿Ya? Hay que saber cómo funcionan algunos artefactos. El horario de clases está acá, pero no lo cumplí hoy día. Eso es solamente. Así que mucho aguante. ¿Y cómo vamos hasta ahí? Después veremos, vamos a ver, mecánica. Bien, bien, ya. En mecánica vamos a tener leyes de Newton. Leyes de Newton como fuerza igual a masa por aceleración, el tema de la inercia y de acción y reacción. Eso es como leyes de Newton. Diagramas de cuerpo libre. Esto quiere decir que tienen que saber vectores. Aquí no aparece explícito, pero diagrama de cuerpo libre implica vectores. Básico, vectores básicos, flechitas. Ley de Hooke, que tiene que ver con resortes. Tensión normal, entre otras. Fuerzas. Fuerza. Esto es como mecánica es fuerzas. Y dentro de fuerzas están las leyes de Newton. Muy sencillo.
Es súper abordable esto. Son fuerzas, leyes de Newton, nada más. En, en ondas diríamos luz y todos los fenómenos de luz. Ese es más grande, creo yo, pero es abordable. Y aquí vienen las cosas ya alocadas. Alocadas porque, bien, teoría de la derivada continental. ¿Saben lo que es eso? Solo para cachar como esto lo vieron alguna vez en la escuela. ¿Saben lo que es la teoría de la derivada continental? De la deriva, perdón, de la deriva continental. Sí, sí, sí. Esto es muy chilense porque tiene que ver con tectónica de placas. Se relaciona con la tectónica de placas y con el modelo físico interior de la Tierra. Todo eso está como vinculado entre sí porque tiene que ver con la Tierra y sus fenómenos. La Tierra como un ser, de comillas, como un objeto que está vivo, que tiene dinámicas que lo hacen que esté siempre cambiando y en constante cambio. Y dentro de ello está la teoría de deriva continental, que la, eh, la Tierra en sus capas más externas eh, se compone no es una única placa, sino que está separada y que ellas se han estado siempre moviendo. Y por lo mismo eso explica varias cosas, como que hay fósiles de un tipo de animal y de otro tipo de animal, del mismo tipo de animal, por océanos de distancia, y son animales que no pueden haber cruzado el, el océano porque son de agua dulce, no sé, ese tipo, o la forma, y eso se explica por la deriva continental, de que los continentes se están moviendo y que antes los continentes que hoy día conocemos no existían y que en el futuro van a haber otros. Tectónica de placas. Cómo estas placas interactúan, qué generan, que tiene que ver con el tema de los sismos, como consecuencia, el volcanismo y formas de relieve. Es súper abordable este. Y modelo físico interior de la Tierra, o sea, la geósfera y su relación con la tectónica de placas. O sea, esto es completamente abordable. Yo creo que aquí las deberían tener todas correctas. Pero a nivel de contenido, pero esto hay que cruzarlo con habilidad científica, es decir, va a haber una pregunta de el contexto de tectónica de placa, pero donde se está haciendo una investigación y donde te van a mostrar los gráficos y en base a esos gráficos tú tienes que ver qué se puede concluir. O un modelo físico interior de la Tierra y va a haber una expresión matemática que relaciona variables y después la va a tener que ocupar para responder algo. Eh, o por acá, no sé, va a haber un experimento de un resorte, y ahí está el contexto, ley de Hooke, pero donde en la ley de Hooke, vas a tener que, por ejemplo, identificar cuál es la variable dependiente e independiente de un experimento donde hay un resorte y una masita. Así que eso es. Y otra área temática que es electricidad, que se nos estaba quedando afuera, que es ley de Ohm, circuitos, que son circuitos simples de resistencia conectados en serie y paralelo. Así que son circuitos con resistencia y una fuente de diferencia potencial. Son los más básicos. Nada de condensador y cosas que antes entraban. Potencia y energía eléctrica en circuitos de corriente continua. Todo es corriente continua, así que también más simple. Y corriente eléctrica como flujo de cargas. O sea, entender esto como un flujo. Eh, Consumo eléctrico, que eso tiene que ver más con nuestro uso. Eficiencia energética y potencia eléctrica. A nivel matemático, ahí tienen que saber cómo se calcula la potencia eléctrica, cómo se calcula la energía eléctrica, o sea, la potencia eléctrica y cómo se relaciona con la energía eléctrica y componentes de instalación eléctrica de domiciliario.
También siempre aparecen preguntas de esto. Abordable. ¿Física es la mención más sencilla? Yo creo que sí. Física es como filosófico, por supuesto, pero es bastante sencillo. Yo creo que el más matador es biología. Ya, y después, y eso es todo. Eso es física. Eh, lo otro, ya no hay contenidos de módulo electivo y de módulo común. Ojo con eso. Se dieron cuenta que antes, para los que habían rendido algunas pruebas antes, habían temáticas que eran exclusivas de módulo electivo. Y ahora no. Son todas las temáticas preguntables en módulo común y en módulo electivo. Yo le elegí, ¿es posible los 1000? Sí, aunque déjame decirte que es como de las pruebas que han tenido menos puntaje, o sea, la que tiene menos puntaje nacional históricamente es historia, pero la que sigue es ciencias. Poquitos puntajes nacionales o máximos. Pero dale nomás, pues, ¿quién soy yo para decirte que no? Ya, y eso es todo. Después tienes química y ahí estamos. Entonces, nosotros vamos a armar un plan de estudio que esté enfocado a través de este medio en todas estas temáticas. Yo hoy día tengo preparado que empecemos con ondas, con esta temática. ¿Les parece? Hacemos una pequeña pausa. Y vamos a decir, te voy a destruir. No puedo yo parar de ver esos videos. Sí, queda grabada la clase. Ya. ¿En dónde se puede ver qué cosa? La clase grabada. Ya. Hay dos caminos para ver la clase grabada. Uno, el que yo les recomiendo para que me apoyen, es que tenemos una plataforma que es esta, que es cursos.nicomelgarejo.com, donde hay cursos como el ensayo competencia matemática M1, 5950, con su ensayo y su ejercicio resuelto en video. Los talleres de competencia matemática que valen 40.000 pesos y son clases de lunes a jueves, 1 hora cada día, enfocada en el desarrollo de habilidades matemáticas, y se vale 40.000 pesos, 16 clases en el mes, con clases en vivo. Y el otro son estas clases abiertas, como este programa. Y este programa, tú puedes ir a YouTube, a mi canal de YouTube, que es @nicomelgarejo, y ahí van a estar los videos. Pero yo agregué una capa más de servicio, donde he ordenado todas las clases que estamos haciendo de matemática, de física, con su video y con el material que estamos ocupando en la clase, rayado. Todo ese material para descargar va a estar en este curso. Y este curso vale 2.000 pesos. Sí, podría haber sido gratis, pero no puedo porque hay que pagar para tener esto y que quede bonito, así como ordenadito, y vale 2.000 pesos. Así que por 2.000 pesos me compráis un café y tenía acceso a esto. Y esto está en cursos.nicomelgarejo.com. Ahí les voy a dejar el link para que puedan acceder a eso. Y ya gracias por los suscriptores a este programa. Porque el objetivo es eh, apoyar las clases gratuitas que estoy haciendo. Y de paso, yo les regalo este servicio de que las clases estén ordenadas, que las suba. Y si llegamos a un nivel de suscriptores bueno, voy a poder también subirlas editadas. O sea, quitar todo lo que no es de la clase, los silencios, y así hacer una clase mucho más eficiente, que históricamente pasan como de 1 hora y media a 1 hora. O sea, hay media hora de silencios que uno se puede ahorrar. Y sin comerciales. Sin comerciales de YouTube, porque estarían subidos a mi servidor de Vimeo. Y cada una de estas cositas se paga. Pues entonces, por eso
para eso son las suscripciones de 2 lucas. Y ahora sí, esa fue la pausa y vamos a comenzar. Ahora que explicó el temario, me arrepiento de la mención que escogí. Ya, dale nomás, Cata. ¿Cuál escogiste tú? ¿No quiere contar, Cata? Ya, vamos. Vamos a comenzar con esta clase de propagación de la luz. Y em, ahí dice TICLAS, porque este fue mi primer proyecto de educación online, donde le dediqué 11 años de mi vida. Denme un segundo. Vamos a comenzar en un segundo. Denme un minutito y comenzamos. Un segundo, un segundo. Ahora sí. Entonces, vamos a empezar con esta clase. Y claro, aquí solo una mención. Porque dice TICLAS. TICLAS fue mi preuniversitario, al que le dediqué durante del 2015 al 2024. Prácticamente 10 años de mi vida. Y murió. Pero de las cenizas eh, salen las cosas buenas. Así que vamos a partir de nuevo. Yo estoy partiendo desde cero. Murió así como empresa, murió. Entonces yo estoy partiendo de cero y de repente ocupo este material porque está bueno. ¿Para qué reinventar la rueda? Vamos entonces con propagación de una onda. ¿Qué vamos a aprender en la clase de hoy? Hoy día nos vamos a centrar en estos dos tópicos que habíamos visto en el temario, que son elementos de las ondas, en este caso electromagnéticas, como la longitud de onda, la frecuencia, periodo y amplitud, y su relación matemática de la frecuencia, la rapidez de propagación de una onda electromagnética. En eso nos vamos a centrar el día de hoy. O sea, estamos cumpliendo con el temario, con esta primera parte. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Y entonces, relación entre frecuencia de una onda, su velocidad de propagación y su longitud de onda. Ese es el gran tema del día de hoy. Y vamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son las características que definen una onda? Y de hecho, la pregunta más filosófica que quiero que me respondan ustedes, ¿qué es una onda? Ya, mucho ánimo. ¿Qué es una onda? Eso que escuchamos ahí son ondas eh, que están puestas justo de una forma bien específica y que generan algo muy bonito. ¿Qué son las ondas? Una perturbación. Así es el soundtrack que te da TikTok. Es bonita esa canción. Es una perturbación. Es una. Claro, tenemos como un charco. Imagínense que si no hubiesen ondas, tendríamos esto como un charco de un lago que no se inmuta. Pero de repente esa calma se ve afectada y el estado de ese espacio, que en ese caso era la superficie de un lago, se perturba. Y esa perturbación viaja en el tiempo, viaja en ese medio, que en ese caso es como la superficie de un lago.
Y entonces la onda es esa perturbación que desde que ocurre se propaga. Y por lo tanto, ¿qué es esa perturbación? Al final la perturbación es una información. Cuando terminan estudiando física, terminan pensando en esto y filosofando sobre que cuando hablamos de ondas, estamos hablando de perturbaciones y debajo de esas perturbaciones, o sea, detrás de qué es esa perturbación, es información. En el sentido de que se emite y luego alguien puede recibir esa información, la puede interpretar o lo afecta de alguna manera. Y esa información no se mueve gratis, gasta energía o requiere de energía. Sí o sí. De hecho, esta clase hay una serie de gastos energéticos, como la luz que tengo acá, que la puedo apagar, o el mismo internet que estoy ocupando, el wifi que ayer se cayó. En sí es información. Cuando escuchamos el nocturno, es... Qué bonito. El nocturno es información. Aplausos, que tocó bonito. En sí es información. Y esa información la percibimos. ¿Y cómo viaja esa información? Es perturbando un medio. Y esa perturbación es la que vamos a analizar ahora. Por ejemplo, ¿qué características tiene una perturbación? En sí, una perturbación siempre, como onda, que habían dicho ahí, que una perturbación va a viajar a través de un medio. Ese medio puede ser elástico, y ese, o sea, elástico quiere decir que se perturba y luego vuelve a su condición inicial. Eso es elástico. Y esa elasticidad puede estar en un sólido, líquido, gaseoso o también a través del vacío. Sí, porque hay cosas que no ocupan espacio pero que se pueden perturbar, que se llaman campos. Los campos electromagnéticos. Un campo es como... podríamos pensar como que hay cosas que son invisibles, como el electromagnetismo, que no se ve. El electromagnetismo no se ve, tú no ves, cuando pones un imán, tú no ves como flechita alrededor de un imán, pero sí está ocurriendo. Y esas flechitas son el campo de flechitas que te dice para dónde se movería una partícula al ponerla ahí. Y entonces, sí, se puede en el vacío. Y esto transporta energía, las ondas siempre transportan energía. Y lo más importante es que este transporte de energía no requiere que haya un intercambio o un movimiento o desplazamiento de materia. Esto es fundamental. Las ondas transportan energía sin hacer un desplazamiento de materia. Es que uno no reflexiona de todo lo que está pasando en el mundo. O sea, ocupamos tecnología muy antigua, entre comillas, eh, pero que se basa en estos fundamentos. O sea, cómo se comunicaban los astronautas con la gente de la Tierra. No era inmediato, pero ocurría. Muchas gracias por ese regalo. Sino que habían ondas que viajaban de un lado a otro y se les permitían la comunicación. Ya. Entonces, cuando hay una perturbación, esa perturbación va a tener ciertas características que estoy mencionando acá, como amplitud, periodo, frecuencia, longitud de onda y frecuencia. Lo puse dos veces. Amplitud, periodo, frecuencia, longitud de onda. Vamos a entender qué significa cada uno de estos. Acá aquí estoy representando el aire, las partículas del aire, y aquí hay algo que se llama émbolo. Este émbolo, voy a ver si esto funciona, a ver, ahí está.
Ahí sí, ahí se está reproduciendo, ¿cierto? Sí. No había visto que se estaba reproduciendo. Entonces, este émbolo lo que hace es moverse de adelante hacia atrás y lo que hace es perturbar las partículas que están alrededor de él y lo que está generando, en este caso que es una onda mecánica, pero nos ayuda a entender las ondas en general, es que está generando zonas de alta y baja presión. Entonces hay zonas de baja presión y aquí donde están más juntitas las partículas es donde hay una zona de alta presión. Y esta zona de alta presión viaja en el tiempo. De hecho, en el espacio. Creo que si ustedes se dan cuenta en el cielo y ven las nubes, pueden ver este patrón. No sé si han visto que hay como trenes de ondas. Como ahora a los matinales les gusta hablar del tren de todo. El tren de Aragua, el tren de no sé. Ya, el tren de olas, el tren de lluvias, el tren de frentes. Todo es tren. Ya, aquí también hay un tren. La cosa es que estas partículas, si ustedes notan bien, hay unos puntitos rojos que están marcados por acá, otro por acá y otro por acá, y se van a dar cuenta que esas partículas se están moviendo así. Están teniendo como una oscilación, pero no están viajando. Lo que se ve que viaja es la perturbación. Aquí va la zona de alta presión viajando y atrásito una zona de baja presión viajando. Y eso es lo que uno ve también en el cielo, en las nubes, que puedes ver como estas franjitas de nubes y después viene sin nube, nube, sin nube, nube, porque aquí hay zonas de alta y baja presión que se están desplazando. ¿Y qué ocurre con esto? Aquí vamos a observar las primeras cosas. Aquí se está graficando dos variables. Por un lado está la presión, o sea, la presión va subiendo y bajando. Eso es lo que está marcando esto. Baja, después vuelve a subir la presión en un punto que la están midiendo por acá. Y eso versus el tiempo. O también podría ser en este caso, puede ser tiempo o también puede ser una posición. Pero en sí es la presión que hay en el aire en ese momento. Y esto está mostrando que esto es algo cíclico, que sube y baja, y podemos calcular una distancia que va entre dos puntos máximos. Esa distancia entre dos puntos máximos de este evento que es cíclico se llama longitud de onda. Longitud de onda. Ah, sí, guía. También voy a subir guía a la plataforma. Así que esta presentación también la voy a subir a la plataforma. Don Luquita, apórteme. Y esto, en la longitud de onda. La longitud de onda sería esta distancia, después la vamos a formalizar, entre dos puntos máximos. Entre ese punto máximo y ese punto máximo hay una distancia y esa distancia se llama longitud de onda. También podría ser entre dos mínimos. Pero lo que vemos es que cuando hay este tipo de fenómenos que son cíclicos, se forma una gráfica al graficarla en versus el tiempo, por ejemplo, o versus la posición. Se forma esto que es una gráfica sinusoidal. También podemos ver que hay una amplitud máxima, llega hasta una amplitud máxima y después baja. Entonces, esa amplitud máxima se llama amplitud de la onda. También el tiempo que tarda entre un máximo y otro es lo que llamamos periodo. ¿Y cuántos máximos ocurren en una unidad de tiempo? Es lo que se llama frecuencia. ¿Cada cuánto pasa esto? Y ahí están todas las características. Longitud de onda, la amplitud, esa es la amplitud, y tenemos la frecuencia, cuántos frentes de onda llegan por segundo. Vamos a ver cada uno de esos por separado, no se abrumen. Vamos primero con la amplitud. Oye, si les gusta la transmisión, póngale like, comparta. Muchas gracias. La amplitud en una onda
No quiero nada, Siri. Se conectó Siri. La amplitud de una onda corresponde a la distancia medida del eje de simetría a la cresta o valle. ¿Esto en qué sentido? En que tenemos una onda que se está modelando en el tiempo. Aquí hay un movimiento que va oscilando de alguna característica de un fenómeno que se está midiendo en el tiempo, por ejemplo. Esto podría ser el tiempo y aquí está como, por ejemplo, mi estado de ánimo en la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Ya, esto puede ser. Entonces estoy midiendo mi estado de ánimo en la semana y se forma este sinusoidal. Y esta distancia máxima, que es la máxima extensión que tiene la onda, es lo que se llama amplitud. En este caso siempre se está cumpliendo la misma amplitud, pero también podríamos tener ondas que fueran así. Y en ese caso las amplitudes van cambiando. Esto podría ser, no sé, un electrocardiograma. Entonces, pero aquí podemos ver que hay un patrón que se repite y podríamos ver que la máxima amplitud va a ser esa, pero aquí también hay otra amplitud. Entonces la amplitud es variable. ¿Cómo vamos hasta ahí? Y en el caso de nosotros, vamos a trabajar con este tipo de fenómenos que podríamos decir que la amplitud a la que nos referimos es la elongación máxima que alcanza una partícula en un medio de vibración y es proporcional a la energía transmitida por la onda. En el caso de ondas mecánicas, pero nosotros tenemos que llevar esto a las ondas electromagnéticas. Ya vamos a llegar ahí. Pero en sí, primero entendamos el fenómeno onda. Por otro lado tenemos, medimos cuánto se estira esta gráfica. Y luego podemos preguntarnos cuánto pasa en tiempo entre un máximo y otro máximo. Pensando que es un fenómeno repetitivo, decimos, oye, ¿cuánto tiempo pasa entre que llega un máximo de este fenómeno observado y otro máximo? Vamos a ver. Ahí sí. ¿Cuánto tiempo pasa entre un máximo y otro máximo? Ese tiempo que pasa entre un máximo y otro máximo es lo que se llama periodo. Por ejemplo, si estamos hablando de olas que llegan a un muelle, imagínense que aquí... Ay, que está loco esto. Tomé una captura de pantalla, no sé por qué. Imagínense que aquí hay un muelle. Aquí está el muelle. Y por acá está el océano y aquí viene el mar. Y lo que nosotros vamos a observar es cuánto pasa, y el mar se está moviendo para allá, por si acaso. Va hacia el muelle, las olas. El movimiento de las olas van hacia el muelle. Y lo que nosotros podríamos medir es cada cuánto tiempo llega un frente o la cresta de la ola al muelle. Entonces, por ejemplo, ahí llegó y después ahí venía la otra. Entonces, vamos a calcular cuánto se demora en llegar cada cresta al valle. O sea, al muelle. Y esto es un tiempo. Por eso, en verdad lo dibujamos ahí, pero es un tiempo. Llegó la primera cresta, ¿cuánto se demora en llegar la segunda cresta? Un segundo. Entonces el periodo es de un segundo. Cada un segundo llega una cresta. Ese es el periodo. Es una unidad temporal, es una longitud temporal. Se dan cuenta que aquí no estoy midiendo necesariamente como aquí metros, sino que esto es una longitud temporal. Y ya sé que las crestas se demoran en llegar 10 segundos. O ya, 10 segundos. Entonces la pregunta es,
cuántas crestas llegan por segundo. Y en ese caso estaríamos calculando algo más específico del periodo, que no es cuánto se demoran, sino cuántas llegan por segundo. Por un lado tendríamos, en nuestro caso hipotético, decíamos que las olas se demoran, llegan cada 10 segundos. Eso es lo que se demora. Cada 10 segundos llega una ola. Entonces la pregunta siguiente sería, ¿cuántas olas llegan por segundo? Y aquí aplicamos regla de 3. Una ola, perdón, 10 olas llegan en... ¿qué estoy diciendo? Una ola llega en 10 segundos. ¿Ya? Una ola llega en 10 segundos. ¿Cuántas olas llegan en un segundo? Esa es la pregunta que se hace el periodo. Y si ustedes calculan, fíjense que esto se hace por regla de 3, multiplicar cruzado y dividir por el que queda libre. Y les queda 1 por 1 partido por 10. Entonces ahí les queda 1 partido por 10. Por regla de 3. ¿Cuántas olas llegan por segundo? 1 partido por 10. Y eso es lo que se llama frecuencia. La frecuencia es una unidad de medida de el número de oscilaciones o ciclos que ocurren en una unidad de tiempo. También se puede medir en minutos. Podría ser una frecuencia de minutos. Yo solamente ahora lo estoy haciendo en segundos. Cada cuántos segundos ocurre algo y eso se llama hertz. Una nota La, por ejemplo, son 440 Hz. ¿Qué quiere decir eso? Que en un segundo hay 440 golpeteos. Si yo hago esto, pero tan rápido que llego a los 440 en un segundo, ustedes van a escuchar un La. Esa es la frecuencia. Y también estas frecuencias las podemos ver en los autos. Por ejemplo, acá podemos ver que aparece este indicador de las revoluciones del motor y está en revoluciones por minuto. O sea, está diciendo cuántas veces el motor hace una vueltita de sus pistones por minuto. También sería una unidad de frecuencia. ¿Cuántas revoluciones por minuto? Y estaría por 1000. O sea, ahí está el auto en ralentí, que es cuando está recién partiendo, y estaría como en unas 800 revoluciones por minuto. Entonces, entre más grande el periodo, menor va a ser la frecuencia. Esa es una buena relación. Y aquí matemáticamente así se relacionan. La frecuencia es el inverso del periodo, matemáticamente. Entonces, dentro de las pocas fórmulas que nosotros necesitamos trabajar, es que es la relación entre frecuencia y periodo. ¿Dudas hasta ahí? Vayan comentándome si necesitan ayuda. Aquí estoy buscando un poquito. Ahí sí. Entonces, en nuestro contexto, llegaban en 10 olas por minuto o por segundo. Ese tipo, ahí estamos dando una... No era lo que había dicho, ¿cierto? ¿Cómo era el ejercicio que había dicho? Pero da lo mismo. Si yo dijera, ¿cuánto se demora en llegar una ola
cada ola al muelle. Y digo, bueno, las olas tardan 10 segundos. ¿Eso qué es? ¿Qué tipo de unidad de una onda estamos midiendo ahí? Digo, las olas tardan 10 segundos. Estos 10 segundos, ¿a qué se refieren? ¿A frecuencia o periodo? Periodo, exactamente. Porque el periodo es una medida temporal de cada cuánto pasa un máximo. Y en este caso las olas, la cresta de la ola sería un máximo de esa perturbación. Y en este caso 10 segundos sería el periodo. Entonces la pregunta siguiente, que fue ¿cuántas olas frente la ola, refiriéndose a la cresta de la ola, llegan por segundo? ¿Cuántas olas llegan por segundo? Entonces ahí nosotros hicimos la regla de 3. Dijimos, en un segundo, ojo que en física hay unidades de medida. Entonces, en un segundo, ahí sí, S de segundo, en un segundo, ¿cuántas olas llegan? Si sabemos que en 10 segundos llega una ola. Y ahí hicimos la regla de 3 para saber cuántas olas llegan, X olas llegan en un segundo. Y ahí hicimos la regla de 3 multiplicando cruzado y nos quedó una ola multiplicada por un segundo partido por 10 segundos. Y ahí se dan cuenta que aquí aparece la unidad de medida. La voy a anotar, miren. Ay, se me escorre. Una ola multiplicada por un segundo dividido por 10 segundos. Y eso nos da como medida X. Y eso por supuesto que va a ser 1 partido por 10. Y esto que calculamos acá es la frecuencia. Hasta ahí, ¿estamos de acuerdo? Hay que ir lentito pero seguro. Y voy a poder reproducir esto. Ahí está. Otra característica de una perturbación es la distancia que hay, distancia física que hay entre una cresta y otra, o sea, entre un máximo y otro. Entonces, otra cosa que uno podría analizar en este contexto de las olas es qué distancia física hay, no temporal, sino física, hay entre una cresta y otra cresta. Es decir, yo voy con una regla y veo cuál es la distancia entre una cresta y otra cresta. Y esa distancia que hay entre un máximo y otro máximo, distancia física, es lo que se llama longitud de onda. Es decir, es lo que avanza la onda en un periodo de tiempo. Porque recuerden que entre una cresta y otra cresta habíamos calculado un tiempo que se llamaba periodo. Entre un máximo y otro máximo, ese tiempo le llamábamos periodo. Bueno, ¿cuánto avanza la onda en ese periodo de tiempo? Es lo que se llama como longitud de onda. O como dice ahí,
avisodato.cl, lambda. Exactamente. Le damos acá la longitud de onda, entonces es la distancia existente entre valle y valle. Estos son los valles. O cresta a cresta. De una onda también podemos definirla como la distancia que recorre una onda en un periodo. La denotamos con la letra griega lambda. Su unidad de medida en el sistema internacional es el metro. Estamos midiendo una distancia. A eso es lo que nos referimos con longitud de onda. Entonces, la longitud de onda es lo que logra recorrer una ola entre una cresta y otra. Aquí va una, otro máximo. Esa distancia que recorrió es lo que se llama lambda. Veamos este experimento. Voy a ver si lo puedo activar, a ver. Ahí está. Ahí se ve, sí. Aquí tenemos un generador de onda que también lo pueden buscar ustedes. De hecho, yo les invitaría a que lo empezáramos a ocupar. Lo que vemos aquí es un video, pero realmente lo podemos buscar. Esto buscamos aquí en Google o en su navegador preferido y vamos a poner PHET, P-H-E-T, PHET Colorado. Esto lo hizo un premio Nobel, es un servicio que tiene muchos años. Yo lo ocupaba cuando estaba en la universidad. O sea, en 2009, o sea, 2008, 2018, 2020, casi va a tener como más de 20 años. PHET Colorado, esto es generador de ondas. Entonces aquí vamos a ver simulaciones físicas. Y vamos a ver este simulador. No va a ser un video, va a ser un simular. ¿Lo logran ver? Entonces, vamos a ver qué pasa acá, en nuestro simulador de onda. Yo muevo y genero una perturbación. Y la perturbación se devuelve. Claro, choca y se... Ya. Entonces aquí tengo un medio y lo estoy perturbando, que son estas partículas. Y si yo genero una perturbación, como lo decíamos en un lago, viaja esa perturbación y va perdiendo energía hasta que ya se disipa. Nosotros vamos a buscar que no haya disipación, ninguna amortiguación. Aquí dice amortiguación, ninguna, o mucha, ¿ven? Es como una cuerda pesada. Tengo que hacer mucha energía para que logre vibrar. Pero vamos a hacer poquita amortiguación o nada, ninguna. Si yo hago ninguna, va y vuelve, va y vuelve. No hay pérdida de energía. Y vamos a ponerle pausa a esto. ¿Ven? Ahí va avanzando mi perturbación sin perderse en el tiempo. Y si lo quisiéramos ver lento, ahí está la perturbación viajando. Ahora lo que vamos a hacer es una oscilación. Lo vamos a hacer más bonito porque aquí manual tendría que yo estar haciendo esto. Y en algún momento esto va a generar un sistema de... va a llegar a un equilibrio y va a llegar a encontrarse como en algo que se llaman los modos normales. Esto en algún momento va a llegar a un modo así. O así. Pero no nos vamos a meter en eso. Lo que voy a hacer es una oscilación. Voy a ocupar una máquina que va a subir y bajar en base a lo que necesitamos. Sin ninguna amortiguación. Y vamos a poner que el extremo sea libre. Es decir, que vibre nomás. Y veamos lo que pasa. Eso es lo que le decía, que existen los modos normales. Ya. Pero vamos a hacerlo sin extremo. Es decir, no me importa lo que pasa con la onda, que viaje nomás.
vamos de nuevo. Empieza a viajar la onda. ¿Y qué observan acá? ¿Se dan cuenta que las partículas no están viajando, sino que suben y bajan? Y es la perturbación la que viaja. Si ustedes se fijan en una bolita verde, van a poder notar que son las bolitas verdes, las bolitas las que suben y bajan, pero la perturbación es la que viaja y se va por la ventana para allá. Ya, aquí tenemos que observar los elementos que conversamos recién: longitud de onda, frecuencia y periodo. Voy a cambiar la frecuencia. Si aumento la frecuencia, ¿y qué pasa si disminuyo la frecuencia? Veamos. Podemos ver que algo cambia también en la longitud de la onda. ¿Se dan cuenta? Mira, por ejemplo, si aquí tengo esa frecuencia y hago una pausa, ¿dónde está la longitud de onda? Voy a ocupar una regla. Para calcular la longitud de onda tendría que ir desde este a ese. ¿Cuánto mediría la longitud de onda entre un máximo y otro máximo? Sería prácticamente 4, ¿cierto? Más o menos como 4. ¿Estarían de acuerdo? Esa es la longitud, es una distancia entre un máximo y otro. Y ahora la pregunta sería, ¿cuánto se demora? ¿Cuánto tiempo pasa entre un máximo y otro? Y para eso tendríamos que ocupar un cronómetro. Entonces aquí voy a buscar otra regla. Y aquí también podríamos calcular la amplitud. Que la amplitud acá sería desde este punto de referencia como 0,8. Como un 0,8. No sé si lo alcanzan a ver, pero 0,8. Ya. Entonces, ahora tenemos que calcular ya calculamos la longitud de onda, nos faltaría el periodo. ¿Cómo calculamos el periodo? Para calcular el periodo tendríamos que calcular cuánto tarda en llegar el frente de onda. Entonces, busquemos. ¿Cómo calculamos ese tiempo? Aquí tengo un cronómetro. Entonces podríamos ver cuándo llega acá a la ventana. Entonces voy a poner aquí una regla de referencia para saber cómo. Vamos a poner aquí un punto de referencia. Vamos a ver. Desde ahí. Y aquí tengo mi cronómetro. Vamos a calcular cuánto se demora. 2 crestas y 2 valles. Claro, aquí vamos a ver. En este dibujo ahí sí. Vamos a tratar de calcular cuánto tarda en moverse la onda. Y aquí vamos a partir desde nuevo. Y vamos a tratar de calcular cuánto se demora en llegar la cresta hasta la ventana. Entonces vamos a calcular. Desde ahora, ya. No alcancé a aprenderlo. Ya, pero tiene simulador de todo esto. Ya, fue un fracaso en hacer el experimento, pero se puede, solamente que a mí me costó.
Pero aquí lo tengo ya en el dibujito. Y lo que tendríamos que calcular para saber el periodo es cuánto tiempo tarda la onda desde el vibrador, el oscilador, hasta por ejemplo, hasta la ventana, y desde ahí calcular cuánta distancia hay. Entonces ahí podríamos saber como cuál velocidad tiene la onda y otras cosas. Y por lo mismo se nos hace interesante poder entender cuál es la velocidad de propagación de una onda. Con esto ya vamos terminando la clase, así que mucho ánimo. La idea es que podamos mezclar todas las cosas que hemos visto. Pueden mandar los ejercicios al WhatsApp. Hay un WhatsApp y hay una comunidad que te puede ayudar a resolver las dudas que preguntan aquí. Entonces, vamos a ver la velocidad de propagación. Cómo mezclar la frecuencia, la longitud de onda, el periodo en algo que podamos entender. Veamos lo siguiente. Tenemos que recordar algo muy sencillo, y es que la rapidez en física se define como, en este caso, una rapidez de distancia, como la distancia recorrida partido por el tiempo empleado. Esta es la rapidez media. Distancia recorrida y el tiempo que empleó en recorrer esa distancia. Es una comparación entre distancia recorrida y tiempo empleado. Y esto de forma genérica, o sea, sí o sí, siempre, no solo por las ondas en general, esta es la rapidez media. Depende de la distancia recorrida y el tiempo empleado. Y en el caso de las ondas, nosotros habíamos hablado de la distancia recorrida y del tiempo empleado. Recordemos que en una onda, lambda corresponde a la distancia que recorre la onda en un periodo de tiempo. Es decir, en una onda yo puedo decir que la distancia recorrida va a ser lambda y el tiempo empleado en eso es el periodo. De esta manera queda definido que la rapidez de una onda va a ser lambda partido por tiempo, porque en una onda la distancia recorrida por la onda es lambda y el tiempo que emplea en recorrer esa distancia es un periodo. El símbolo de lambda es esa X, es como una X sin el palito. Eso, porque una X sería así, pero esto es así. Lambda. Hay estos juegos de video que ocupan el lambda como símbolo. El lambda. Entonces, en una onda, la distancia recorrida, lambda, ocurre en un periodo de tiempo t, que es el periodo. Entonces, de esta forma, la rapidez de propagación es lambda partido por tiempo. Pero, como la frecuencia es 1 partido por el periodo, podemos reescribir esta expresión como lambda por frecuencia. Voy a hacer este análisis un poquito más en detalle acá. Miren. Acá está. Entonces tenemos voy a graficar, voy a pensar que tenemos una gráfica de una onda, de algo que tiene este comportamiento. Ya. Y entonces pensemos que esta es una medida espacial de una onda. Entonces, por ejemplo, entre esta distancia, este máximo y este máximo, hay una distancia lambda. Ya hay una distancia lambda. Y esa distancia ocurrió en un periodo de tiempo
t, porque sabemos que entre un máximo y otro máximo ocurre un periodo de tiempo. Y ahí es donde nosotros calculamos que la rapidez es distancia recorrida, que es lambda, partido por el tiempo empleado, que es t. Y luego, matemáticamente, esto es lo mismo que 1 partido por t por lambda, ¿cierto? Como que puedo separar la fracción así. ¿Me siguen hasta ahí? Y entonces aquí es donde aparece esto interesante. Y es que este 1 partido por t lo podemos reescribir porque la frecuencia es el inverso del periodo. Entonces, como la frecuencia es el igual al inverso del periodo, puedo reescribir ahí donde dice 1 partido por t y lo escribo como que entonces la rapidez va a ser 1 partido por t, que es lo mismo que frecuencia, por lambda. Y ahí tenemos dos formas de ver la relación entre la rapidez de propagación, la frecuencia y la longitud de onda. Tenemos por un lado esa que está en verde, pero también podemos ocupar esta que está en azul. Ambas reflejan lo mismo, la relación que hay entre la rapidez de propagación, la longitud de onda, el periodo, o la rapidez de propagación, la frecuencia y el periodo. Así se relacionan entonces los elementos de una onda. Y esto sirve tanto para sonido como para la luz. Es lo mismo. Perfecto. Entonces se dan cuenta que es la misma expresión matemática, solamente que hay un cambio de variable entre periodo y frecuencia, pero es lo mismo. Y en sí, la velocidad de propagación de una onda depende del medio en el que se esté propagando. Y eso sirve tanto para la luz como para el sonido. En el caso del sonido, depende también de la temperatura que tenga este medio, la velocidad de propagación. En el caso del sonido, habitualmente 340 metros por segundo, es bastante lento el sonido, lo cual se refleja, por ejemplo, en las temporadas de lluvia con tormenta, donde vemos primero el rayo y después se escucha el trueno, como diría el Rayo McQueen. El sonido es bastante lento. Ya. Y eso, vamos a hacer un par de ejercicios y con eso terminamos la clase. Esto es solamente cómo se relaciona longitud de onda, frecuencia y velocidad de propagación en una onda en general. ¿La rapidez de una onda es lo mismo que la velocidad de propagación? Sí. Sí, Cata. Hace alusión a lo mismo. Hago directos todos los días, sí, de lunes a viernes, sí, y cuando no es feriado. Mañana yo creo que no voy a hacer transmisión porque es feriado. Ay, me troleé. No puse ningún ejercicio. Ya, ahora los vamos a hacer. Voy a buscar en tiempo real la guía de propagación de una onda. Ahí está. De hecho, voy a ocupar el manual de preparación de ciencias físicas. Este manual va a estar pronto a la venta. Este es mi manual de preparación. Y creo que lo tengo acá.
Para no abrirlo dos veces, voy a buscarlo acá. El manual de preparación física. Ahí está. ¿Qué día voy a hacer clases de física? Voy a hacer clases de física los días jueves. Es menos gente la que rinde física, así que por eso un puro día a la semana. El lunes, martes, miércoles y viernes de matemática. Y eso puede ser que cambie en el tiempo, por supuesto. Pero por ahora así. Y si les gusta lo que hago, les está aportando, van a tener acceso a esta guía, a las clases grabadas. No duden en comprarme un café, apoyarme, eso le da todo el sustento a esto. De manera muy transparente, así funciona. Y hay pocos profes de física y pocos profes buenos, ¿sí? Y entonces, y entre los pocos profes de física y los pocos buenos, aquí estamos con este manual. Dice actualización 2023. Ya. Y el mismo, ya. Vamos a ver este, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que tiene todos estos temas y dentro de esos tenemos vibración y sonido, propagación de una onda, página 49. Entonces vamos a ir a la página 49. Aquí está, propagación de una onda, en lo que estamos estudiando en este momento en la guía. Aquí está la explicación de amplitud, de periodo, de longitud de onda, todo lo que hemos conversado hasta acá en el libro también. Y aquí vamos a un mini ensayo de propagación de la onda. Vamos a hacer alguno de estos. Vamos con este primero. Estas son ondas mecánicas, pero la prueba va a ser ondas de sonido, de luz. Pero nos ayuda a entender el fenómeno. Dice, la figura presenta una onda producida en una cuerda por un generador que tiene una frecuencia F. Y aquí está el generador. Este es un dibujo poco arcaico del DEMRE, pero este es el generador que está generando la onda. Y dicen que el generador tiene una frecuencia F. La longitud dice tiene una frecuencia F y longitud de onda lambda. Y un punto particular de la cuerda. Aquí está. Eso es lo que se está marcando. De acuerdo a la información, es falso afirmar que el punto oscila con rapidez igual a lambda. ¿Podrá ser eso cierto? Vamos inmediatamente descartando. ¿Esta frase es correcta o no? Gracias, gracias. ¿Qué dice la people? Lambda en longitud de onda. Longitud de onda es rapidez. La longitud de onda es una rapidez. No, por eso no es. Lambda no es rapidez. Lambda es una distancia. La rapidez de propagación de la onda en la cuerda es B lambda por F. ¿Verdadero o falso? Eso es verdad. Porque si bien el generador tiene la frecuencia F y longitud de onda lambda, es esa frecuencia y esa longitud de onda la que va a tener la cuerda. Entonces la rapidez es lambda por F. Y en este caso el generador genera una
perturbación de frecuencia F. Y va a ser la misma frecuencia que va a tener la cuerda. Por eso la B es la correcta. Vamos a ver las otras de todas maneras. El periodo de la onda corresponde al intervalo de tiempo en que el punto se hace una oscilación completa. ¿Ese es el periodo o no? El periodo de la onda corresponde al intervalo de tiempo en que el punto hace una oscilación completa. La frecuencia de oscilación del generador es igual a la frecuencia de oscilación del punto. Perdón, volvamos arriba, porque aquí me doy cuenta que hay varias que son verdaderas. Y aquí yo caí. Y voy a dar un consejo para no caer. La 1 es verdadera. O sea, perdón, la B era verdadera. Pero la C también es verdadera. Dice, el periodo de la onda corresponde al intervalo de tiempo en que el punto hace una oscilación completa. Exacto, pues el periodo es una medida de tiempo que corresponde al intervalo entre dos máximos. Eso también es verdad. Y la frecuencia corresponde del oscilador, de oscilación de generador, es igual a la frecuencia de oscilación del punto. Sí, pues porque con esa frecuencia está oscilando. Y la E dice, al cambiar el medio de propagación, la longitud de onda se modifica. Eso no lo hemos visto en las clases, pero es cierto. ¿Por qué? Porque el cambio de un medio de propagación genera un cambio en la velocidad de propagación. La velocidad de propagación depende del medio. Y la frecuencia no cambia. Es decir, la información que nosotros enviamos en la onda es la frecuencia y eso no cambia. Incluso cuando cambia de medio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que V es igual a lambda por F, donde este F es constante. Entonces, si yo cambio la velocidad de propagación, tiene que cambiar la longitud de onda. La frecuencia, no cambia. Por lo tanto, si yo cambio el medio de propagación, implicaría posiblemente un cambio de velocidad de propagación y eso implica un cambio de longitud de onda para que la frecuencia se mantenga constante. Si ustedes despejan de acá, les va a quedar que la frecuencia, que es lo constante, va a ser igual a B partido por lambda. Despejé la frecuencia. Y como la frecuencia es constante, se darán cuenta que si la velocidad de propagación crece, la longitud de onda también tiene que crecer. Y esto es una relación de proporcionalidad directa, división constante. Entonces, de las cosas más importantes que deben recordar para el día de hoy es que la frecuencia no cambia. O sea, si hay una frecuencia que va de un medio a otro, la frecuencia no va a cambiar. Y por lo tanto, esta también es cierta. Y aquí les cuento en qué me equivoqué. Que pedían la falsa. Y cuando piden la falsa, una técnica es marcar. Es decir, es raro que preguntes por la falsa en este tiempo, pero si es falso y yo hago esto en la alternativa. Tiro una línea para acordarme que estoy respondiendo por la falsa. Porque si no lo hago, se me olvida. Entonces, si les aparece, preguntan por lo falso, por lo negativo, tachen, hagan algo que les recuerde que están haciendo lo contrario. Entonces, en este caso, dice falso, yo tacho, y ahí, cada vez que veo la alternativa, me acuerdo que estoy buscando la falsa. Y la falsa era la primera.
Eso es incorrecto. Ya. Con esto voy a terminar porque es súper tarde. Y les agradezco por participar en esta transmisión y se dan cuenta que yo cumplo. Pasó tarde, no sé, pero para que tengan confianza. Lo logramos, lo hicimos. Este manual de preparación pronto va a estar actualizado para que lo puedan comprar en modalidad física y también digital, como también mi manual de preparación de matemática M1, M2, que es el manual gordito de la PAES, también va a estar disponible en formato digital y físico. Deben tener en cuenta que el formato físico es como a 100 libros, 630 y tantas páginas, que tiene la parte de contenido y la parte de ejercicio M1 y M2, y tiene costos de envío, así que para que lo tengan en cuenta. Y para terminar todo esto, no puedo dejar de mencionar a los auspiciadores. Ustedes ya saben quiénes son los auspiciadores. Dos cosas que tienen que tener en cuenta. Que tenemos la plataforma cursos.nicomelgarejo.com con el ensayo que pueden contratar a solo 5.950, que incluye el ensayo imprimible, 65 videos de resolución, el clavijero completo y clase en vivo para resolver dudas. Si ustedes entran acá, va a haber más detalle y se van a dar cuenta que pueden ocupar tarjeta de débito, crédito y transferencia si es que me mandan a mí la información que van a pagar y yo le activo. Tienen acceso a la plataforma con el ensayo, el clavijero, la resolución y la estadística de desempeño. Y no es un clon del DEMRE, sino que es 100% original. Y según lo que me han contado por la gente que lo ha rendido, o sea, la percepción de la gente que lo ha rendido, es que tiene una dificultad media, media alta. Ese es uno de los productos y el otro es el intensivo, que si bien partimos este lunes 11, llevamos 4 clases, te puedes poner al día. Hemos visto números enteros y números racionales y partimos ahora con potencias. Está bien entretenido. Son ejercicios en una modalidad de habilidades por competencia, o sea, un avance que va de una forma progresiva por las distintas competencias que se van a evaluar en la prueba. Y son 4 clases en vivo a la semana, son a las 8 de la noche, de 8 a 9, son todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, y te entrego material para trabajar durante la semana. Y vamos cada clase resolviendo ejercicios, dudas. Hoy día, por ejemplo, en la clase de potencia, estuvimos viendo la parte teórica para complementar lo que íbamos a trabajar en la semana. Así que si te quieres unir, el lunes partimos con potencia. Ya entregué la guía y todo. Y esto vale 47.600 si lo haces por la página y si me transfieres directo 40.000. Así que 7.600 pesos de ahorro no está malo. Puedes asegurar tu cupo y también lo mismo. Así que eso, esta es como la estructura. Voy a hacer clases también de M2, sí. Y por último, el aporte, si esto en verdad te sirve y dices, no, este profe, gracias profe, le quiero ayudar, me está sirviendo lo que está haciendo. Puedes ingresar, o sea, primero le pones like, compartes y con eso me ayudas. Avisarle a otro que existo y le dice, yo recomiendo al profe Nico, a Nico Melgarejo, con eso bacán, me está ayudando. Pero también puedes hacer algo que es contratar este programa de clase abierta que tiene un valor de solo 2.000 pesos. Este curso, que tiene un costo de solo 2.000 pesos, lo que hace es que tú estás apoyando estas clases abiertas. De eso se trata. Y es como comprarme un café. Pero aparte va a tener acceso a las clases en vivo, como esta, pero también la clase grabada, la guía de ejercicios con la resolución, o sea, como con lo que yo voy rayando, un espacio exclusivo de dudas que está en la plataforma, bueno, y el acceso a la plataforma, y por supuesto a mí, con más de 15 años de experiencia. Así que eso, y esto, 2 luquitas, es una suscripción mensual.
Y esto es lo que hace, mira. Hola, soy el profe Nico y te quiero agradecer por esta iniciativa que estás tomando de apoyar las clases abiertas que estoy realizando por redes sociales. Con este aporte mensual de 2.000 pesos vas a tener acceso a la plataforma donde están todas las clases que hemos hecho en este programa, más las guías que estamos haciendo en las clases, más las pizarras, es decir, todo el material que yo escribo en las clases, también lo voy a subir exclusivamente en este lugar. Vas a poder comentar, vas a ver las clases las veces que quieras y también vas a tener acceso a una comunidad PAES Pro donde vas a poder plantear dudas y comunicarte con otras personas que también están preparando la prueba. Así que eso, no solamente estás ayudando a que este proyecto pueda seguir adelante y me estás comprando un café virtual con eso, sino que también estás ganando mucho por solamente 2.000 pesos. De nuevo te agradezco y espero que termines de suscribirte en este espacio. Puedes ocupar tarjeta de débito, tarjeta de crédito y si necesitas también te puedo dar mis datos para la transferencia. Ahí está el mensaje. Entonces, fundamental. Y esa es la página de cursos, así que háganlo, es la manera más directa de ayudarme y de ayudarse ustedes mismos. Lo otro es la página, para los que no lo conocen, nicomelgarejo.com, donde hay una documentación PAES completa. También está el link al WhatsApp de estudio. Y hay un entrenador PAES con inteligencia artificial que pueden ocupar. Es gratis. La documentación PAES en nicomelgarejo.com aborda todas las temáticas que se evalúan en la prueba para que lo estudien leyendo. No sé, conocimientos previos como valor posicional, números primos, números pares, todo se evalúa. Por ejemplo, podrían ir a álgebra y funciones y ver función lineal y afín. Y aquí está la temática. Hay un mini ensayo de función lineal y afín. Lo último que llevo es geometría y lo último que subí fue puntos y vectores. Y también tiene la parte de contenido para que lo estudien leyendo con ejercicio, ejemplo. Y el mini ensayo de puntos y vectores en el plano para que vayan practicando. Esto no pide login, es directo, llegue y use. Perfecto. Y esa es la parte de nicomelgarejo.com. Y el entrenador PAES con IA, que es el entrenador PAES más usado en la tienda de ChatGPT, es este de acá que les voy a mostrar, donde de manera completamente gratuita, teniendo una cuenta en ChatGPT, lo ocupan y puedes ayudarle a un entrenador PAES para M1 y M2. Entonces, por ejemplo, podrían pedirle, propone un ejercicio para predicar función cuadrática. Y ahí te propone el ejercicio. Te da la estrategia de resolución. La idea es que no la haga al tiro, pero te da la estrategia de cómo resolver eso. Y te da como la estrategia para plantearlo, pero no te da la respuesta correcta. O sea, te está ayudando a cómo afrontar el problema. Y luego tú le dices, en la, no sé, en la B. Uy, chuta, justo le chunté. La respuesta correcta era la B. Y así, pues. Así que ahí pueden aprovechar de ocupar esta inteligencia artificial para estudiar. Es gratuita. Ya. Un abrazo gigante. Que estén muy bien. Muy buenas noches. Gracias por todos los likes. Y felicitaciones a ustedes por estar hasta esta hora carreteando, estudiando. Chao, chao. Y ahí voy a ver eso de avisodato.cl. Escríbeme por interno y conversamos. Pero ya tengo la plataforma hecha, así que no necesito cómo cambiar de lugar para publicar. Si tengo la plataforma,
lo que necesito es seguir generando comunidad, hacer crecer esta comunidad. Que en un mes, llevo un mes recién y ya somos como 5.000. Así que a seguir adelante, que estén muy bien. Chao, 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 chao. 2 horas, 2 horas de streaming. Buenas noches. Voy a hacer ASRM